La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a la ciudad de Lima a través de Radio Santa Rosa. Muy buenos días, Arequipa con Radio San Martín, Chimbote, Radio Santo Domingo, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Aimetagua a través de los podcasts en todo el mundo. Rosa María Palacio, muy buenos días. Muy buenos días a todos, amigos. Estamos aquí transmitiendo desde Lima para todo el Perú, en especial para nuestros amigos del Cusco, también para nuestros amigos de Apurímac, que allá nos escuchan. Y esperamos que en este programa hablemos un poquito de el problema de las bambas nuevamente, que ha estado en los medios de Lima, porque lamentablemente es un problema muy incomprendido, si se quiere de alguna manera, y a veces calificar estos problemas cuesta mucho trabajo. Así que vamos a hablar de eso un poco hoy día, y también ya está con nosotros Pedro Cateriano. Tenemos que agradecerle al presidente Alan García haber hecho que nuestra mañana sea más graciosa que nunca. Siempre hay que agradecerle. Yo, el día que algún día Dios no lo quiera, ¿no?, tenga que ser detenido, ojalá que no le quiten el teléfono, porque sus tweets son divertidísimos, pero divertidísimos. Además, lo que Alan García escribe fomenta la creatividad, el ingenio, la innovación de los peruanos. Cada uno de sus tweets es respondido con cientos de carcajadas. ¿Le ha preocupado al señor expresidente que el actual presidente juegue mal tenis? No solamente que juegue tenis, sino que juegue mal, mayormente mal, no desconoce. Y ha conseguido una imagen tomada a la distancia de 5 segundos en la cual el presidente actual volea la pelota a la net. En eso se entretiene García en estos días. En vez de estar discutiendo cosas no importantes, no le gusta el físico del señor Vizcarra. No le gusta, de nuevo, que no le gusta su sastre, ahora no le gusta su físico, no le gusta que haga deporte, no le gusta. Bueno, como ustedes imaginarán, la respuesta no la tengo que contar, ha sido masiva en las redes y nada, en eso estamos. Así que en esas cosas está el Perú. Y en asuntos más complicados, algo muy extraño está pasando en Fuerza Popular. O sea, esa bancada no necesita un asesor, necesita un psiquiatra. De verdad, no se entiende. Rosa Bartra dice algo muy duro contra el presidente y uno esperaría, siendo una persona que no es vocera, pero que es representativa, digamos, de su organización, que ha tenido puestos de importancia, que mantiene la presidencia de la Comisión de Constitución, fuera respaldada pues inmediatamente por su bancada, ¿no? Y otros miembros prominentes de su bancada, no cualquiera, o sea, el vocero Tubino, la señora Aramayo, Úrsula Letona, que ha renunciado pero no se ha ido, etcétera, le dicen que está hablando a título personal. O sea, Rosa Bartra ha dicho que el presidente no puede venir a confrontar para tapar su ineptitud e incapacidad. Y luego ha dicho que ser inepto o incapaz no es insulto. Entonces, a partir de mañana, el título de la señora Bartra tendría que ser La inepta y incapaz Bartra, porque para ella esa es una descripción de su trabajo. Y habría que decir que su comisión Lavallato fue un pequeño desastre, ¿no?, por no decir un naufragio. O habría que decir que cada vez que le ha metido la mano a leyes importantes como la de la bicameralidad en la reforma constitucional, la ha destrozado. Entonces, digamos, si vamos a hablar de la ineptitud para la tarea, y para ella no es insulto, sino meramente descriptiva, pues tendríamos que hablar también de sus enormes logros. Lo cierto es que si unimos esta declaración, el rechazo de sus colegas, ¿ok? Vamos un poquito para atrás. El sábado Keiko Fujimori visita a su padre. Trasciende que va a haber un cambio de nombre en Fuerza Popular, porque quieren otra cara. No está mal, pero creo que se están anticipando un poco, pero bueno. Y que además quieren, y esa es la negociación, que Kenji regrese a el Congreso, ¿no es cierto? Y luego el viernes el señor Tubino, en buena cuenta, ese es otro hecho, deslinda manifiestamente de Jenny Vilcatoma.
Dicen que no van a derogar la ley que permite el cálculo de reparación civil en el caso de Odebrecht, que no van a censurar al ministro de Justicia. ¿Para qué lo citaron? No sabemos. Entonces, unan ustedes esos puntos, ¿no? Sigan la línea punteada y únanlo así, y comienzan a dar cuenta de que, en efecto, por lo menos hacia afuera, no sabemos si será real o no, la bancada de Fuerza Popular está tomando un camino que quiere ser diferente al que tenía por lo menos la semana pasada. Pero parece que algunos miembros de la bancada no les han avisado o no están de acuerdo. ¿No? Eso es lo que por lo necesitamos un psiquiatra para que examine qué hay en la cabecita de cada uno de ellos y ponerlos a todos de acuerdo. Terapia de grupo. Es que en realidad parece ser que Rosa Bartra se quedó en las instrucciones de la semana pasada, no en las de esta semana. Pero reitero, miren esos 3 hechos. Reunión de Keiko con su padre, una reunión política. Por lo menos eso es lo que ha trascendido. 2, sacada de cuerpo con Jenny Vilcatoma. 3, sacada de cuerpo con Rosa Bartra. Entonces son varios hechos en una semana que ya comienzan a llamar la atención sobre qué es lo que quiere realmente Keiko Fujimori con su bancada o con los que le son leales en la bancada. Vamos a ver cómo evoluciona esta conducta y hacia dónde va, porque hasta ahora no tiene mucho rumbo, pero habría que ver hacia dónde va. Y luego tenemos un tema bien complicado que es el de las Bambas, porque anoche se ha conocido piezas del expediente judicial por extorsión, piezas que no son poca cosa. La fiscal ha solicitado desde diciembre del año pasado, a través del juez correspondiente en Cusco, la interceptación telefónica de las llamadas de los hermanos Chávez y el otro asesor también, Álvarez, con el presidente de la comunidad. Han interceptado estos teléfonos y han obtenido un material muy rico que no deja lugar a dudas de que se trata de planificación de actos delictivos con ánimo de extorsión. Es decir, un abogado no le puede decir a su cliente que tiene que cometer un delito para obtener un beneficio. O sea, bloquear una carretera, de acuerdo a la ley peruana, al Código Penal, es delito. Yo puedo entender que un grupo de gente desesperada, ¿no? De una forma tal vez hasta improvisada, ¿no? Tome una carretera en medio de la desesperación. Pero que un abogado planee los actos sistemáticamente, establezca en qué puntos se tienen que poner, cuánto tiempo tiene que durar. Estamos hablando de un delito plenamente planificado y los audios así lo demuestran. Un delito que se basa también en la extorsión. O me dan plata o no te abro la carretera. Y la carretera además se planifica no solamente el bloqueo de la carretera, ojo, en el predio de Yavi Yavi, que está a 100 kilómetros, sino en Chalhuahuacho, que está al lado de las Bambas. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un delito continuado a lo largo de toda la vía, pero con mayor, digamos, presencia de comuneros en Yavi Yavi, que es donde Chávez les ordena quedarse, ¿no? Y el trato, bueno, es bien horizontal, ¿no? Pero un poco paternalista en algunos momentos, papi, mijito, ¿no? O sea, tratan a los comuneros como si fueran sus hijos. Pero en fin. Pero lo que pedía el señor Chávez, los asesores, era el 30% de lo que se obtenga. Entonces su incentivo era muy alto a pedir pues 500 millones de dólares. Yo pensé que eran soles, la verdad. Al toque salieron varios expertos a desmentirme. No, sí eran. La denuncia penal la pone la mina. Cuando llega el primer requerimiento, la mina interpone una denuncia penal. Hay también un proceso civil que los Chávez han perdido. Todo esto ha estado un poco oculto de la población, la verdad. Nos hemos enterado ayer de varios de estos detalles. Entonces, tenemos acá un proceso penal que sigue su curso, unos comuneros que exigen la libertad de personas que están en curso de un proceso penal. Como han dicho las autoridades del Estado, nosotros, las del Ejecutivo, no podemos ordenar la liberación de nadie. Eso sería en el lejano oeste. Pero cuando tú tienes un poder del Estado distinto, que es el Ministerio Público y la Justicia, los señores están detenidos por 15 días para investigación. Y luego, si se formaliza
ya en la fase preparatoria podrán solicitarse las prisiones preventivas, pero en este momento están en preliminar. Si vence la preliminar y la fiscal lo considera suficiente, pues podrán seguir sus procesos en libertad, pero eso no depende del Poder Ejecutivo. Y fueron detenidos, recuerden ustedes, el viernes pasado. Muy bien, estamos en esa situación. Eso respecto a las detenciones. Respecto a la actividad minera, la mina anunció ayer, ya mandó una nota a todos sus inversionistas y en fin, y a la comunidad minera mundial señalando que va a suspender sus operaciones. Por una razón muy simple, yo como les conté, yo he visitado la operación. En la operación trabajan 3.000 personas, ¿ok? No hay dentro de la operación, ¿no?, una fábrica de comida. La operación se basa en que los suministros lleguen. Hay toda una operación logística gigantesca porque hay que dar desayuno, almuerzo y comida a todos los que trabajan ahí. No saben el tamaño de ese comedor, ¿eh? Y la variedad de la comida acá es bien rica. Menús de todo tipo, bien surtido. Pero claro, para que sea surtido, para que los trabajadores no se aburran, hay que traer cosas que llegan del Cusco, de Arequipa, en fin, y de la misma comunidad de Chalhuahuacho, pero hay que meterlas a la mina en camión. Si no deja pasar el camión, los trabajadores no pueden quedar dentro de la mina muertos de hambre. Cuando los suministros se comienzan a acabar, simple y llanamente tienes que comenzar poco a poco a ir cerrando la operación hasta que se te cabe el último pan, ¿no es cierto? Y chao. Entonces, lo que ha dicho la mina es que va a cerrar sus operaciones porque no va a poner en riesgo la vida de sus trabajadores. Con toda razón, están trabajando dentro de 3.000 personas. Entonces, no hay forma de que esas personas, de las cuales 20% son residentes en Chalhuahuacho, no hay forma de que esas personas, digamos, se mantengan ahí sin poder comer. No hay forma. Podrán trabajar, pero tienen que comer. Y como les digo, una persona tiene turnos en el campamento Vives 10 días. Tienen 10 por 8, tienen varios regímenes de descanso y trabajo continuo, ¿ok? No es que tú vas a las 9 de la mañana y te regresas a tu casa a las 5 de la tarde. No, no funciona así en la minería. Son turnos de varios días largos. Entonces, la empresa te tiene que dar de comer, te tiene que dar un techo sobre tu cabeza, ¿no es cierto? Calefacción, cuarto, en fin, todas las condiciones necesarias para el descanso, la alimentación, hasta el entretenimiento y finalmente que puedas ir a trabajar. Entonces, eso, además, unas condiciones de seguridad impresionantes. Hay mucha gente que me dice, ¿y usted ha visitado la mina con la empresa? No hay forma de entrar a la mina si no es con la empresa, porque las condiciones de seguridad arrancan antes, mucho antes del viaje. O sea, para poder entrar a la empresa minera Las Bambas tienes que pasar un examen médico muy completo, con prueba de esfuerzo y todo lo demás. Y los trabajadores son chequeados en sus condiciones médicas todo el tiempo. Luego, cuando llegas al Cusco, te revisa un médico, porque el Cusco se hace en 3.500. Y como vas a ir encima de 4.000, cuando entras, o sea, cuando estás entrando, entras primero a un retén médico. Y si tu oxigenación no es correcta, te regresan. O sea, así no entras. Entonces, no se entra así, ay, voy a conocer esto. No. Tienes que pasar un examen médico, reitero, bastante complejo para entrar. Luego, cuando entras, te tienes que vestir entero con los elementos de seguridad. Botas, lentes, chaleco con reflexión. O sea, la verdad es, y no puedes moverte de los caminos señalizados dentro de la mina. Gracias a eso, el número de accidentes es ínfimo dentro de la operación. Ínfimo. Yo pregunté cuántos accidentes, me miraron como, no digas eso, porque no, ínfimo. Creo que durante toda la construcción tuvieron una fatalidad y después ninguna, una cosa así, la verdad que bien interesante desde el punto de vista de la ingeniería, de la seguridad, muy interesante. Pero cuando uno está ahí y ves el pueblo Chalhuahuacho al costado y ves Nueva Fuerabamba, te das cuenta de las dimensiones, digamos, de la operación minera. Estamos hablando de minería a tajo abierto, por si acaso, por enésima vez, no de socavones, como he leído por algún lado. Y te das cuenta que todo está tecnificado,
¿no es cierto? El mineral se extrae con unos camiones gigantescos, manejados por muchas mujeres, ¿ah? Que son muy buenas, muy buenas. Pues ¿Mujeres? Claro, son muy cuidadosas. Manejan bien la maquinaria, muy bien entrenadas. Claro, una llanta es del tamaño de esta cabina, más o menos, no sabes lo que es gigante. La llanta es de la llanta del camión. Y eso es una cosa que te conmueve, porque estás a 4.000 metros de altura y cada una de las piezas de todo lo que ves ha sido transportada una por una durante años hasta allá arriba. Tú dices, ¿cómo se ha hecho esta obra de ingeniería de este tamaño? No es que llegue un barco y se bajan las cosas, no, hay que subir en camión, una por una, todas las piezas. Y durante toda la construcción, nadie se quejó de los camiones, ¿eh? Y son años de construcción. Esa es una cosa bien extraña, esta historia de los camiones. Y además, como yo digo, todas las minas del Perú, casi todas, algunas no, pero una gran cantidad, saca su mineral en camiones. Y por tierras afirmadas, por carreteras afirmadas, porque lamentablemente en el Perú Dios quisiera que todas las carreteras estén asfaltadas, pero no lo están. Entonces, la minería se ha desarrollado de esa manera. Otra cosita más, hoy día he leído en la República el señor Campodónico decir que las bambas no pagan impuestos, ¿ok? Lo cual es muy divertido, porque es una afirmación falsa, pero falsa de esa que tiene media verdad, por una razón sencilla. Las bambas se han empezado a operar a fines del 2015, estamos en el 2019. En los primeros 5 años no va a tener renta porque tiene que pagar y amortizar el gasto, como en cualquier operación, en cualquier negocio del mundo. Pero a diferencia de cualquier negocio en el mundo, las bambas tiene que pagar, además del 18% de sus ventas por IGB, tiene que pagar el 3% por el mineral que saca. No importa a qué precio esté. Perdón, o sea, no importa, lo que quiero decirles es, no importa si gana o pierda sacando el mineral. Tiene que pagar sobre el mineral, sobre la extracción del mineral. 3% del valor de mercado en el momento en que lo pone en barco, ¿ok? Entonces estamos hablando de un IGB, si quieren de alguna manera, de 21%. Ese 3% se llama regalía minera. Y hay una ley de regalía minera. O sea, la minería no solamente paga los mismos impuestos que los demás, sino que paga más impuestos que los demás. No menos, más. Y gracias a esa regalía tengo en mis manos un documento elaborado por el Instituto de Estudios Energéticos Mineros, INEM, en consorcio con la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que sobre la base de las cifras del MEF nos explica con absoluta claridad cuál ha sido la recaudación del Estado y la distribución, de canon, sobre canon y regalías en el Perú desde el 2008 hasta el 2017. Y las cifras son impresionantes porque el 88% de las transferencias por canon y regalía se explican del 2008 al 2017, el 88% solo por los años 2016 y 2017, es decir, los años en que entran en operación las bambas. Antes de las bambas prácticamente no había transferencia para la región Apurímac ni para la provincia de Cotabambas, donde está la operación. Los cuadros son de verdad impresionantes porque estamos hablando en este momento, o sea, desde el 2008 hasta el 2017 se han transferido 485 millones de soles. Pero el 84% de eso se explica solo por el 2016 y 2017. Es decir, el 2017 hemos llegado casi a 350 millones de soles sin canon, solo por regalía, por ese 3% por la venta. Para el 2018 y el 2019 sobre todo se proyectaba muchísimo más porque ya las bambas están en full operación. Para que se hagan una idea, Cotabambas se ha llevado, gracias a esta operación, 190 millones de soles. Y el distrito de Chalhuahuacho, más de 95 millones de soles. En 2 años. ¿Qué pasó en Chalhuahuacho? ¿Por qué no se ven pues los 95 millones de soles? ¿Dónde están las pistas, la vereda del agua de desagüe? Bueno, su exalcalde, porque ahora hay uno nuevo, está preso. Preso pues por ladrón. ¿Qué cosa quieren que le diga?
O sea, no es que no les hayan mandado la plata, porque la plata se las han mandado. O sea, si el mismo alcalde elegido por el pueblo está preso, habiendo tenido esta cantidad de dinero el 2016 y el 2017, y obviamente el 2018 y el 2019 también, pues evidentemente puede haber un descontento, pero el descontento no puede ser con quien te da la plata, tiene que ser con quien la administra mal. No ha llegado el desarrollo, la plata ha llegado, ¿no? En la discusión propia de, esto es en contexto, si quieren poner el asunto en contexto, o sea, eso que no pagan impuestos es un floro que siempre surge en estas épocas, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Y reitero, esto es por regalía. Espérense que comience a pagarse canon. ¿Qué es el canon? Es, el impuesto a la renta es 30% de lo que tú ganes, ¿ok? 30%, el Estado es tu socio obligatorio en un tercio de tu utilidad. Muy bien. La mitad de eso se manda a la región. O sea, ¿ustedes por qué creen que el presidente regional, hoy gobernador regional, no me acostumbro, está tan interesado en que esto se resuelva? ¿Y qué está pasando hoy? Que si Las Bambas no vende, no hay regalía, pues. Y como no la dejan sacar el material de la mina, ¿qué cosa va a vender? Y en lo que va de este año, tiene 50 días sin vender nada. ¿Cuánto es la regalía de nada? Nada. Nada. Nada, pues. ¿Qué cosa va a vender? No van a recibir nada. Nada. La regalía de nada es nada. Entonces, digamos, el perjuicio para la región Apurímac, para la provincia de Cotabambas, que se lleva un tercio de esto, y para el distrito de Chalhualhuacho, donde está la operación, es gigantesco. Y no les importa. ¿Por qué? Porque a las 450 menos 120 han sido expulsadas por tener afanes empresariales, es decir, porque son proveedores de la mina, que era la idea originalmente, es decir, que la mayoría pongan sus propios negocios y sean proveedores de la mina. Muy bien. Entonces, esta comunidad que ha recibido un pueblo de nuevo enterito y 5.000 hectáreas de tierra, porque no me van a decir que es poco, son 5.000 hectáreas de tierra, más dinero en efectivo cada una, quiere o quería el año pasado 500 millones de dólares por el derecho de paso de un predio. La gente piensa que es un terrenito por el cual les han pasado por encima una carretera y les han malogrado su terrenito, ¿verdad? Son 1.200 hectáreas de terreno. 1.200 hectáreas. Me dicen, pausa, nunca hago caso, Pedro, tranquilo. ¿Ya? Vamos a terminar con este tema. 1.200 hectáreas de terreno, solo el predio de Yavi Yavi. Les han dado 5.000, pero 1.200 están en Yavi Yavi. Que no quedan ni cerca a Nueva Fuerabamba, pero ni cerca. Nueva Fuerabamba queda en el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac. Yavi Yavi queda en el distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas, región Cusco. Son dos cosas completamente distintas. No han mudado a Nueva Fuerabamba y Yavi Yavi. Es absurdo. Son sus tierras, es decir, son sus propiedades que están en explotación. Como también hay expertos en todo en Twitter que dicen, no se ve sino hecho. ¿Y qué cosa creen ustedes que pasta el ganado a 4.000 metros de altura? ¿Gras? No, pues. Es una cosa de locos, ¿no? No nos gusta el color. Está pues amarillito en esta época. Ahorita no, ahorita está más verdecito porque ya ha llovido, pero una vez que entra el estío, se acabó. Y ahí pastan pues los animales. Necesitas grandes extensiones para que haya pastoreo. Muy bien, de eso viven, del pastoreo. ¿Ya? No nos gusta el pasto. Muy verde, o muy blanco, o muy amarillo. Experto en Twitter y experto en pastos también. Entonces, estas tierras de pastoreo, no vive la comunidad ahí, no se malogran porque les pase polvo de la carretera encima. Y ahí hay otro tema jurídico complicado. Ese predio no son las tierras ancestrales de los fuerabambinos, se las dieron en el 2011. Las compró la mina y se las entregó el 2011, hace 8 años, no son ancestrales. Y esa tierra, que es de ellos, que sirve para pastoreo, no contiene, salvo las chozas que han puesto ahora, ningún desarrollo urbano. Entonces a nadie le cae el polvo encima. No es un tema ambiental, no tiene nada que ver el mineroducto. Lo que ellos quieren es que se les pague el derecho de paso. ¿Ok?
La mina que alega, alega que ellos ya tienen una servidumbre inscrita, tengo el número de ficha en la Oficina de Registros Públicos, SUNARP, Oficina Registral de Espinar, Cusco. Y está el número de la ficha con la servidumbre encima. ¿Y qué es una servidumbre paso? Es un derecho real, enajenable, exactamente igual como el derecho de propiedad, el derecho de posesión, el derecho de uso, el usufructo, la servidumbre. La servidumbre quiere decir que cierto bien inmueble tiene sobre ese bien inmueble una carga. Esa carga permite que yo ponga una antena, que yo pase un gasoducto, que tienda una línea eléctrica, que haga una carretera. Ese predio puede ser del Estado o puede ser privado. ¿Ok? El derecho de paso ya está. ¿Qué podría hacer el Estado? El Estado podría, si hace una autopista, pagar, ¿no es cierto?, por el uso de las zonas adyacentes, pagar por el patio, pagar por muchas otras cosas que podría expropiar o establecer sobre ese derecho de vía cedido al Estado, ¿no es cierto?, unas compensaciones como se establecen a todos los predios, pero no la mina. Muy bien. Vamos a la pausa antes que se me desmaye acá mi invitado y todos los chicos que están detrás de la ventana. Y regresamos. Pero ya les expliqué todo. Espero que haya quedado claro, ¿verdad? Porque hay que explicar. Y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con Pensar Más con Rosa María Palacio. Rosa María. Pero estamos hablando, Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros, está explicando el caso de los hermanos Chávez, las imputaciones penales que hay contra ellos, los procesos de exclusión que han habido contra efectivamente miembros de la comunidad. Y estamos con Pedro Cateriano, que ha caído para hablar de otros temas, pero es inevitable, él ha sido primer ministro, él ha estado sentado en esa silla, no es fácil. Y me tocó el problema de las Bahamas también. Así es. Contemos un poco. Sacar adelante la mina. Y es un asunto que nos debe preocupar a todos los peruanos, no solamente a las partes involucradas en el conflicto. ¿Por qué razón? Porque gracias a la actividad de las Bambas, el incremento del PBI fue nacional del 1%. Así es. La estabilidad económica que en estos momentos tiene el país, a pesar de los problemas, del obstruccionismo parlamentario, de la falta de decisión, etcétera, se debe a la inversión minera. Y entre otras cosas, a las Bambas. En ese entonces, el proyecto había invertido cerca de 12.000 millones de dólares. Sí, y es una de las minas más importantes del mundo. Creo que está en el 5º lugar. Por lo tanto, constituye una locomotora. Es la locomotora que permite el desarrollo económico del país en este momento, en un contexto en el cual las inversiones mineras, por otras razones que en este momento no es propicia esa discusión, pero tomemos conciencia que parar las Bambas significa ir contra la economía nacional, y es algo sumamente grave, naturalmente, porque afecta a los inversionistas, a los trabajadores, como tú lo has explicado también, a la propia región, que no va a tener regalías, porque el dinero de la región sale precisamente de esas regalías. Y de otro lado, confluyen otros aspectos que también se han percibido en otros casos, que es la corrupción, que es la acción delictiva de personas que, haciendo uso de su actividad profesional, entre comillas, actúan delictivamente. Es decir, la gente cree que cuando se reúne con un abogado y recibe consejos del abogado, no debe tomar plena conciencia de lo que le dice el abogado. Si un abogado le plantea a su cliente propuestas reñidas con la ley, es decir, que constituyen delitos tipificados en el Código Penal, ciertamente no está frente a un abogado que ejerce lícitamente la profesión, y por lo tanto caen en estas situaciones manejados por personas inescrupulosas que violan su compromiso de defensa, porque eso es lo que está ocurriendo acá, tal como ocurrió en Tía María. No sé si te acuerdas, Rosa María, con las famosas lentejas.
Sí, 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 sí. Entonces ya cuando... Además, ese era un alcalde de el movimiento de Marco Arana. Él parece haber olvidado esos detalles, ¿no? Claro, yo no los he olvidado Él los ha olvidado. porque sufrí precisamente cuando se quiso impedir la inauguración de las Bambas con esta clase de bloqueos y de actos violentos. En democracia, el uso de la fuerza bruta es inaceptable. Para eso existen los mecanismos dentro de un Estado de Derecho que permiten reclamar, protestar. Ahora, entiendo anoche en el programa de Mávila Huertas, ella explicó que ha habido ya, estos mismos abogados han litigado contra la mina y han sido vencidos en proceso. De como no les gusta el resultado del proceso, ¿no? Van a acciones de fuerza que están vedadas, utilizando la vida, la salud de las personas y manteniendo una situación, bueno, siguen con el estado de emergencia desde el año pasado, ciertamente, cómo no, pero manteniendo una situación de hecho y no de derecho. Y lo que es increíble es ver a todos los que apoyan este tipo de acciones ilegales. Yo vivo sorprendida, ¿no? Y claro, siempre hay una especie de mirada culposa, ¿no? Lo que pasa es que ustedes no entienden el sufrimiento. Yo no veo mucho sufrimiento, la verdad. ¿A ti te han dado 1,5 millones de soles? Casa de 3 pisos de 500 metros cuadrados y 5.000 hectáreas de terreno. No, no, a mí tampoco. ¿Ya? Entonces, claro, o sea, parece pues muy sufrido, pero no veo que ha sido muy sufrido. Más bien, hay la percepción de que lamentablemente las Bambas ha generado un muy mal precedente. Y es evidente que no importa lo que tú des, van a venir por más de todas maneras. Claro, pero ese ya es el tema de una discusión más amplia. Claro, que después creo de- exacto, después que se de- tiene que dar de todas maneras. Después de esta Por- historia. Ahora, ¿qué haría si fuera primer ministro? Yo sé que no se puede colocar en el lugar de Salvador Solar, un poco fastidioso para él, pero ¿qué haría si fuera primer ministro? Bueno, en primer lugar, creo que una autoridad no debe dialogar bajo amenaza. Mm, Para que exista el diálogo, se tiene que dar en condiciones de normalidad. Porque si una autoridad se somete a actos de violencia, de amenaza, el principio de autoridad se cae, se deshace. Eso es lo fundamental. Y lo digo también por experiencia vivida. Cuando me tocó ser presidente del Consejo de Ministros, yo les decía a los dirigentes, yo dialogo con ustedes, pero nada de amenazas, nada de huelgas. Y recuerdo un caso también en Pucallpa con el anterior gobernador, huelga. Bueno, ustedes levantan la huelga, hay diálogo. encantado, claro. Mientras existan amenazas, actos de violencia, no hay diálogo y el gobierno no puede ceder. Ahora, en este contexto lamentablemente hay parlamentarios que intervienen políticamente y toman posturas que en este caso son contrarias al orden jurídico. Porque si ya hay indicios y pruebas de extorsión, actos de violencia, como lo has señalado tú anteriormente, el bloqueo de carreteras es un delito. ¿Qué hacen parlamentarios estimulando esta clase de actos reñidos contra el orden legal? Y eso, naturalmente, también es inaceptable. En fin, se han cerrado operaciones y va a tener que cerrarse, no se cierra, hay gente que dice, pero no se ha cerrado por completo. Claro, pues una mina no bajas una palanca, pues entonces tienes que ir poco a poco, hasta que mantengas un contingente de gente para mantenimiento al que le puedas dar de comer. Porque si no le puedes dar de comer, no hay forma de que se queden adentro. Claro. Y como destacabas hace un momento también, la operación logística para que esta mina opere no es fácil. No es fácil. La ubicación en donde se encuentra, todo el proceso de transporte de personal, de alimentación, no es Miren, desde Abancay es lejísimos. O sea, desde Cusco son 8 horas. Es la forma más rápida de llegar. Tienes que irte a Cusco, no a Abancay. Por Apurímac es más complicado. Pero por Cusco, esta carretera de la que todos hablan, son 8 horas. Entonces, los trabajadores que se regresan a Cusco, muchos son cusqueños, tienen que hacer un camino de 8 horas de regreso. La comida, mucha de la comida viene de Cusco, son 8 horas de camino. Entonces, no es fácil, pues. O sea, si te van a cerrar la carretera, no vas a dejar la comida pudriéndose pues en el camino.
Entonces, simple y llanamente media vuelta. Más pues. aún cuando hay bloqueos y riesgo también de la seguridad de los otros trabajadores que laboran en esas empresas que precisamente hacen el servicio No, logístico de Y suministro de alimentación. hay que decir que algunos son proveedores que son nuevas fuera bambinos o no fuera bambinos. Es decir, 120 familias han sido excluidas de la comunidad por prestarle servicios a la mina, cuando de eso se trataba. Ellos pidieron ser parte del aparato productivo de la zona, por poner sus negocios en Chalhuahuacho, por tener empresas de transporte, taxis, lo que sea necesario, lavanderías, restaurantes, hoteles, lo que tú quisieras de prestar servicios a los trabajadores o a la misma mina, esas personas han sido excluidas de la comunidad. De una comunidad de Claro, 450 te ha sacado un tercio de encima. Entonces, no estamos hablando de nuevo de un grupo de gente marginada por el Estado. Y lo que ha dicho interesante Salvador Solar hace un momento es que el Estado ha sido marginado de la conversación, cuando el Estado es el único que puede conversar con estos. Arbitrar y moderar, ¿no? No, Que no, ese es- y además por un tema de derecho de paso de una carretera nacional, Claro. el Estado es el que hace las carreteras, no la mina. Y tú has también mencionado un tema que es central. Las propias autoridades de la zona no administran correctamente los recursos económicos es. que reciben. El Estado no solamente es el gobierno nacional que preside el presidente Vizcarra, el Estado también son el gobierno regional y los gobiernos municipales, nacionales y distritales, que son los que reciben esos fondos. Y son estos alcaldes que roban a sus Comunidades. paisanos los Claro, que sí. traicionan directamente la voluntad popular que recibieron de ellos mismos. Hay también un complejo manejo de el dinero con intereses políticos de la zona. Claro. A veces los gobernadores, en lugar de invertir en la zona que genera la riqueza, destinan ese dinero a los lugares de mayor densidad poblacional porque ahí están los votos. Claro. Y entonces abandonan la zona. Acá también lo que se necesita es una preparación de los dirigentes. Antes el problema del Perú en la época de la hiperinflación de Alan García en su primer gobierno era que el Estado no tenía dinero. Claro. Ahora, uno de los problemas del Estado peruano es que tiene dinero, pero carece de funcionarios públicos preparados para administrar y gerenciar al Estado. Y- Ahora, hay, sí. hay en esta historia de las Bambas, durante el gobierno de Antumala, una acusación que se ha realizado varias veces, que es, durante el gobierno de Antumala se le permitió a Strata vendió, etcétera, etcétera, se permitió cambiar el EIA, el Estudio de Impacto Ambiental, por un ITS, que es un instrumento menos importante, si quieren, y sin consulta popular, y se permitió cambiar el famoso mineroducto, ¿no es cierto? Que era rentable cuando Strata manejaba dos operaciones, no una, pero al vender, ¿no es cierto?, solo vende una operación, no las dos, y resulta que no tiene ninguna rentabilidad hacer un mineroducto solo para las Bambas. Ustedes aceptaron ese cambio, o sea, ustedes como gobierno, digo, usted no era ministro de Energía y Minas, No. pero, ni de Ambiente, pero cuéntenos qué recuerda de esa historia. A ver, lo que has señalado es correcto. La gestión y la propiedad del accionariado cambia como consecuencia de un acuerdo entre privados, Así es. en el cual no interviene el Estado. Como consecuencia de ello, las propias empresas hacen este análisis costo-beneficio, que implica un cambio. Eso lo someten las empresas al trámite regular y como consecuencia de ello hubo esta modificación que cumplió con todos los requisitos legales. Hay gente que critica, pero también influyen en las decisiones empresariales y es un aspecto central el tema económico. Si no reditúa una inversión, el empresario o la para o la Se retira. o se retira.
y en ese momento se tomó esa decisión. Bueno, vamos a dejar acá el conflictivo tema de las Bambas. Parece ser que las posiciones se están acercando porque ahora los rebeldes solo quieren 40 millones de soles. Ya, sí, para ¿De los 500? de los 500 bajaron a 100 ya en verano y ahora están en 40. La mina ha dicho que puede otorgar 10 millones como una ayuda, una liberalidad en programas sociales, en proyectos de ayuda social, no en efectivo, pero ellos quieren efectivo, no quieren ningún proyecto de ayuda social. Obviamente, si el abogado se lleva el 30%, quiere sus 3 millones, pues no, por lo menos, ¿no? Lo que quieren es libre disposición. Claro, quieren plata, pues, o sea, Platita. es difícil decirlo, ¿no? Porque la gente, no, que son campesinos humildes, no, quieren plata, ¿qué parte de no entienden quieren? Si tú te paras frente a la mina, le cierras el paso y le pides 500 millones de soles, me han dicho ayer que son de dólares, he escuchado eso, me quedo sorprendida, que además reclamaban que se pagaran con intereses, ¿ah? Entonces es una cantidad fabulosa de dinero, y con un plazo de 48 horas, si no te cierro la mina, bueno, hemos llegado a esta historia. Ahora, ¿por qué ha explotado este tema? Eso es bien interesante. Yo vengo siguiendo el tema hace semanas y tengo información desde enero de todo este asunto. Pero ha explotado en el momento en que los dirigentes los han metido presos. Si no, no hubiera explotado el tema. Y seguiríamos en esta cosa larvada de un bloqueo donde se queja el abogado Chávez. Oye, están pasando los encapsulados. ¿Saben por qué se llaman encapsulados, no? Para que el mineral no bote polvo, pues. Así se llaman. Pero en fin, no, el mineral no bota el polvo, lo que bota polvo es la llanta en la carretera. Ya, ok, pues se llaman encapsulados por alguna buena razón. Muy bien. Están dejando pasar. Sí, hijito, ya no vamos a dejar pasar ya. Muy bien. O sea, en ese plan. Entonces, este conflicto que iba así, pues, ¿no? A fuego lento, cocinándose a fuego lento, explota el viernes pasado con la detención. Y creo yo con que el país vea qué es lo que está pasando verdaderamente acá. Es difícil a veces encontrar la verdad en estos asuntos, porque tenemos el prejuicio de que unos son los buenos y otros son los malos, y que la mina tiene que ser la mala de todas maneras, y los comuneros tienen que ser los buenos de todas maneras, entonces tenemos que estar del lado de los buenos que son los comuneros. Y cuando aparecen estos personajes, ya con las llamadas telefónicas, planeando los delitos, claro, a mucha gente se le caen los prejuicios Que encima. es la historia de siempre cuando se tratan de empresas privadas. Ah, sí, claro, son Porque las malas. cuando se tratan de empresas estatales como Sedapal, por ejemplo, Ah, es buena. controlada por los compañeros, Sí. los cargos hereditarios se perdonan, Sí. las pérdidas se perdonan, las ineficiencias también Las se perdonan, las inundaciones. las inundaciones también se perdonan. Claro. Entonces, creo que en ese sentido la actividad empresarial se debe evaluar con el mismo criterio y con la misma razón, por lo tanto. Bueno, vamos a hablar de algunos procesos penales que están ganando los procesados del gobierno de Antumala. Estoy hablando de Anajara, del caso de Pedro Cateriano, y también, por supuesto, de la relación del APRA en todas estas, ¿cómo diríamos?, triquiñuelas jurídicas, y también, por supuesto, del destino de Alan García, que está muy preocupado por el tenis de nuestro señor presidente. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuemos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María conversa con el doctor Pedro Cateriano. Bueno, y estábamos hablando de varias cosas en la pausa. Hace unos pocos días nos enteramos que a la señora Anajara, estuvo acá Julio Arbizú, ya le archivaron un proceso por la compra de pañales, y vemos que también sus procesos están mejorando, gozan de buena salud, digamos, pero en el camino del archivo. Sí, bueno, otro caso de la compra de los aviones Spartan a Italia, que ya había sido archivado, también había sido denunciado en otra fiscalía y nuevamente ha ¿Y sido quién archivado. denuncia en otra fiscalía? ¿Quiénes son estos personajes que vuelven? Gente cercana al partido aprista. Es impresionante. Sí. Vuelven a denunciar y vuelven a denunciar. Pero lo curioso es que cuando a ellos los investigan, vemos cómo ha salido Velázquez Jesquén desesperado, no me pueden investigar. Claro, no me puedo. A ellos no se les puede investigar. Tutela de derechos en Chiclayo. Tú, Es impresionante, mira, sí.
la judicialización de la política creo que es uno de los males que padecemos. Nunca he formulado una denuncia a título individual. Claro. Sí, cuando investigamos a García, apoyé en el contexto de la comisión investigadora la acusación porque era algo... Era su deber, ¿no? Así es, en cumplimiento de deber. Pero de ahí a este estilo de andar colocando denuncias por todas partes, nunca lo he hecho. Es un estilo aprista. Es lo hemos un visto, estilo aprista. Lo hemos visto. Otros Que- se copian también, pero básicamente es Claro, un estilo aprista. pero lo curioso acá es que cuando los tocan a ellos con el pétalo de una rosa, lloriquean. Sí. ¿No? A ellos no se les puede investigar. Y ahora, curiosamente, en mi caso, ya la fiscalía también había archivado el caso de el audio conocido como Luz Verde. 3 veces lo han Sí, archivado. y además hay una tercera investigación como consecuencia del informe que enviaron Becerril y Mulder. O sea, hay una tercera. No obstante ello, han presentado una acusación constitucional contra mí que ya en primera instancia la Comisión Permanente ha habilitado para que, No, las suyas las tramitan bien rápido, ¿no? bueno, Y de nuevo las vuelven a tramitar y de nuevo las vuelven a... claro, como digo, yo este año ya voy a venir explicando la compra del satélite 7 años. El proceso de compra del satélite se inició el 2012. Entonces, el señor del Castillo quiere volver a investigar la compra del satélite que ya es cosa decidida, O sea, porque... digamos, ya se le acabaron las investigaciones, o sea, ya se le acabaron los objetos de investigación, o sea, ya no hay, a no ser que vayan llanta por llanta y perno por perno, ¿no? Ya, compró usted un lote de pernos para los aviones tal, también, ya, listo. O no les han hecho mantenimiento en 5 años o 4 años, yo sigo siendo el responsable, en teoría, ¿no? Eso es una cosa de locos. Me citan porque dijeron que había fallado el satélite. Claro, Entonces yo pido que me... claro, que me me enseñen la envíen, muestra, sí, claro, claro. que vaya a explicar la falla del satélite. Pero si el jefe CONIA ha dicho que no hay falla en el satélite, que hubo en el software, en la base satelital, una falla que ya ha sido corregida. Y además que que tiene tengo que que ver- además, dijeron a lo largo de años que no tenía garantías Ujú. la compra del satélite. Intervino el gobierno francés, la empresa, y ya ha sido subsanado El tema del precisamente software. por las garantías y gracias al acuerdo de gobierno a gobierno. Entonces, Ahora, ¿es solo contra usted o contra todos los a ver, ministros? yo creo que en ¿O es mi su caso favorito? esto se reabre o adoptan esta línea de conducta los fujiapristas, porque hay que señalar que con los votos de los fujimoristas No, y y si también está- en algunos casos de los izquierdistas, fue como consecuencia de mi viaje al Uruguay. Ah, pues ¿para qué se va pues a Uruguay a hablar de Alan García? Pues Ese ha sido el vuelto se que fue a he vender, recibido. se fue ¿no? a Entonces, vender el claro, libro El caso García a Montevideo, ¿no? eso es lo que ha ocurrido. No encuentro otra explicación. Porque es curioso, O sea, ¿no? digamos, solo en su caso se ha reavivado. Sí. Y hay intenciones de reavivarlo ma- más. Claro, de reabrir más procesos. Pero acá lo curioso es que el propio Parlamento, con estas actitudes, violenta el Estado de Derecho. Porque ya esto no es una investigación, sino es una clara persecución. Porque si el Congreso deriva a la Fiscalía las investigaciones que realizó y a donde decían que se habían cometido delitos, y luego de 2 años de investigaciones o más, la Fiscalía archiva esos Casos. ¿cómo es posible que el Congreso deje de lado los pronunciamientos fiscales? Entonces, ¿para qué está la Fiscalía? Ya no digamos la Contraloría. Claro. Porque en el caso del satélite Rosa María fue auditado en 2 oportunidades por la... Claro, alguna persona que no conoce lo que es la acción de control de la Contraloría General de la República, seguramente puede pensar que es una revisión cualquiera. No, la Contraloría General de la República efectúa acciones de control en base a criterios técnicos, no políticos. Este Congreso nunca ha tenido respeto por los informes de la Contraloría, por el contrario, los manda al archivo. Claro. Entonces,
estamos frente ya a una violación de derechos de la persona. Bueno, para eso está la Corte Interamericana. Bueno, no es un camino que he Que considerado, sería pero curioso, ¿no? Porque usted ha sido procurador del Estado ante la Corte ante la Corte Interamericana. para el caso Chavín de Huántar. Claro. Pero en el de la acusación constitucional, por ejemplo, ¿no? Me notifican para que en 5 días, que es casi un plazo... Claro, como el de la huelga de la sí, Bamba. levante los cargos de el caso del audio. Me contestaron en 5 días. Y curiosamente el viernes me llega otra notificación sobre el mismo caso, Ajá. violando el debido proceso, en donde dice, en este caso, del informe de Becerril y Mulder, Ajá. porque mis grandes acusadores, curiosamente Rosa María, Son son Becerril. los intocables. Ya. Son Velázquez Quesquén, Mulder, Becerril. Becerril. Entonces, esos son mis acusadores, porque ya la señora León mantiene por lo menos silencio. Claro. Mis acusadores son Becerril, Mulder y Velázquez Quesquén. Y bueno, Y vaya imputaciones que han ¿qué ha recibido recibido estos ella? señores. Uno de los temerarios del norte y otro es No, en ¿cómo el se llama? caso de Becerril, El acusaciones porcelanato. que, Porcelanato. pero a ellos no se les toca. No. No se Por les eso le toca, preguntaba, en su caso bastante Entonces- celeridad, pero el levantamiento de inmunidad parlamentaria para Ahora, Becerril no ha llegado. Y yo confío que nuevamente estos temas serán archivados, que es lo que ha venido ocurriendo con absolutamente todas las acusaciones Ahora- que los fujiapristas, no de ahora, Rosa María, desde que inicié mis funciones como ministro de Defensa, que coloqué 9 aparatos de aire acondicionado en mi oficina. Ridículo, una acusación ridícula. Era para todo el complejo del Ministerio de Defensa en el Pentagonito, archivado. Que fui negligente y murió tal soldado, archivado. Es decir, la cantidad, ya he perdido La cuenta. de la cantidad de acusaciones y procesos que han sido archivados, ¿no? Qué impresionante. Bueno, dejando esto Y de hay, lado. hay que decirlo que en algunos casos, tanto el gobierno de PPK como el actual, no pagan mis defensas o las demoran, Claro. ¿no? Y eso también perjudica. Y la cantidad de tiempo que uno le tiene que dedicar, Rosa María. Bueno, Porque, de eso se trata la actualización, claro, ¿no? Que te cueste plata y que te dediques el tiempo. el penalista domina su área, pero no necesariamente lo que es contratación internacional, No que es un acuerdo de administrativo. gobierno a gobierno, cómo es este mundo complejo de la administración pública. Claro. Entonces, en la práctica, uno tiene que dedicar luego de ser ministro, yo calculé pues 1 año y medio, pero explicar pues, si en 8 años, o en 7 años los apristas, los fujiapristas no han entendido cómo se compró el satélite, nunca lo entenderán. No, se han entendido, ¿ah? No creo, Yo no creo creo, que sí no han creo. ¿no? entendido muy Entonces, bien. Han entendido que no hay coima, entonces, claro, no valora el mercado, pues. ¿Ya? ¿Cómo es posible que no haya coima? Bueno, en fin. Bueno, Es un chiste, ¿ah? No se molesten, es una broma. Muy bien. Ahora, vamos al tema político. Bueno, es evidente que la semana pasada, llevando al ministro Ceballos al Congreso a explicar lo que era obvio, porque tuvo que explicar lo que es absolutamente obvio, se le estaba tendiendo una trampa. Como iba bien advertido, porque yo y 20 personas más se lo habían dicho, no metió la pata, gracias a Dios, no dijo nada de más, no dijo nada de menos y pudo salir adelante. Pero inmediatamente el viernes, ya el asunto ya les aburría tanto a los fujimoristas y apristas que ni siquiera fueron. No había quórum. ¿Qué está pasando? O sea, parece que hubiera venido una arremetida con el acelerador para dejar sin piso todo el proceso anticorrupción, con Keiko Fujimori negándose a declarar, con una portátil en la puerta de la cárcel, una interpelación, la amenaza de derogar la ley, nos volamos el acuerdo, y el viernes una frenada, viernes, sábado, domingo, lunes, a tal punto que ya no la dejan a Rosita Barte insultar tranquila, ¿no? Es una cosa de locos. ¿Qué está pasando? a ver, lo que le conviene al fujiaprismo es mantener la situación de la Fiscalía y del Poder Judicial sin Cambios. junta, Claro, sin cambios. sin cambios, es decir, desde que se removió a todo el Consejo Nacional de la Magistratura, y a pesar de que ya se ha iniciado el trámite para constituir esta Junta Nacional de Justicia. Nacional de Justicia,
todavía no entra en funciones. Y eso favorece los intereses políticos del fujimorismo y del aprismo. Adicionalmente, ellos siguen con su mismo juego. Nombran a Salvador del Solar y el almirante Tubino dice, sí, Estupendo. vamos a trabajar ahora en pro de la democracia, el desarrollo nacional. Y a las horas, interpelación al ministro, Claro. sin que el gabinete recibiera el voto de confianza, sin que concurriera a explicar el programa de gobierno. Entonces, es lo mismo de siempre, solo que ahora el fujiaprismo tiene graves problemas de credibilidad. Ahora, Y de orden, ¿no? Porque no se ordenan, digo yo. O sea, si van a respaldar a Jenny Vilcatoma pues el lunes, el viernes no le pueden jalar la alfombra. Bueno, buena hora que se la jalen, pero digamos, desde el punto de vista organizativo, eso es un desastre. bueno, hace tiempo, ¿no? Desde, creo que el fujimorismo ha sufrido 3 golpes muy duros. La detención preventiva de Keiko Fujimori, el retorno de Alberto Fujimori a prisión y la detención preventiva del exsecretario general de Fuerza Popular, Yoshiyama. Claro. Es decir, 2 golpes durísimos. Y creo que eso ha generado, creo, es una suposición, Claro. no tengo evidencias, pruebas, pero se aprecia que ha esto generado un ambiente de desánimo, de descontrol al interior de Fuerza Popular. No hay otra explicación, porque la falta de liderazgo político es evidente. Y conforme nos acerquemos más a la fecha de la declaración de Barata y también al proceso electoral, esta crisis política pienso que se va a ir acentuando. Más aún si va a terminar comprometiendo a Alan García y a Y a hemos Keiko dejado Fujimori. a nuestro amigo favorito, Alan García, para el final de esta conversación. Pero es que ahora, para hablar de Alan García. sobre Alan García, hay que ser experto en tenis. Sí. Y yo no domino el no, tenis. no domina. Qué pena, porque él Él le es- gusta el tenis. él le es gusta. deportista. No, él dice que él sabe jugar tenis, porque ha dicho que el presidente no sabe, o sea, supongo que él sabe, debe ser experto probablemente. Pero Creo los- que ha estado bien el presidente Vizcarra Que dijo que no lo lee. Sí, pues al ponerlo en su sitio pero a García, ¿no? el presidente García lo considera una humillación, está muy molesto. Bueno, Dice que no lee nada. Hace tiempo que García No está lo lee a molesto, él, ¿no? no lee nada. Y creo que es otra de las personas que, y en términos generales, a los fujiapristas no les está yendo bien, ¿no? Evaluemos la conducta procesal de Alan García. Primero, el intento de huida al Uruguay, Claro. que no fue el ejercicio de un derecho constitucional Como él dijeron, dice, pues si no se ¿no? hubieran otorgado. Además, no Es solamente- más, Rosa María, los apristas llegaron al extremo de viajar al Uruguay para Claro. sostener que acá había Persecución política. Es decir, no les interesó la imagen del país a nivel No, internacional. y fueron congresistas del APRA. Claro, Así es. lo que les interesaba era defender políticamente a García. Sacarlo al Perú a como diera lugar. Luego, García declara que tiene informantes al interior de la Y fiscalía. ahí yo creo que ahí le renunció el abogado. Y luego, Porque salió a rectificarse como loco. y luego Rosa María se descubre que el asesor de Jorge del Castillo formó parte del grupo que tomó por asalto la oficina lacrada por los fiscales. Es también cierto. Hecho que ya del Castillo, que parece un parroquiano que no toma decisiones con conocimiento de causa, que es muy distraído para ciertas cosas, no sabía a qué se dedicaba su asesor. En sus horas de trabajo, además. No porque era sabía, profesor. no sabía. No sabía. Y como no sabía y él es tan distraído, Claro. lo votó. Y ya con eso cree que el problema acabó. No. Eso suma a la afirmación, efectivamente, que Alan García tenía informantes en la fiscalía. Y no solo tenía informantes, parece que tenía operadores que además actuaban violando la ley. No, pues cargando cajas. Y Cargando cajas. ¿no? ¿Qué había en la Entonces, caja? Todavía no acá
hay que esperar la profundización de esta investigación. Claro, Y pero fi- lamentablemente y fin- no sabremos nunca. Estoy viendo unas imágenes de un Atacan a ataque a Guaidó muy, muy fuerte en este momento en Venezuela. Me imagino que esta mañana un ataque con una... No, está ileso, ¿no? En este momento. Pero todo el tiempo están sufriendo ataques en Venezuela. El presidente de Venezuela está sufriendo ataques todo el tiempo. Qué impresionantes imágenes, la verdad. Sí. Una imagen de una caravana de vehículos e inmediatamente se ve una explosión delante del primer vehículo que afecta a todos los vehículos que van atrás. Bien, bien impactante. Así están las cosas en Venezuela. Es curioso, ¿no? Porque Maduro cree que lo quieren matar la CIA, ¿no? ¿Cómo se llama? Los escuálidos, grita como loco, me quieren matar, ¿no? Y al que le meten bombazo y medio es a Guaidó, que todavía, gracias a Dios, sigue vivo y resistiendo. En fin, cierre de paréntesis. Sí, qué curiosa la foto de todos los políticos que estaban con la esposa de Guaidó, ¿no? Mayoritariamente fujiapristas, Sí, ¿no? De una Y- vocación democrática. O sea, que todos Sobre son todo llamaba la demócratas. atención la de doña Lucecita. Estaba ¿no? ahí también, También, sí, todos sí. son súper democráticos. Sí, cuando se trata de Venezuela son súper democráticos. Cuando se trata del Perú se olvidan un poco Bueno. de la democracia, ¿no? Basta revisar lo que ha sido la acción legislativa de Mulder, de Becerril y del propio Velázquez Quesquén. Han llegado a extremos de imponer criterios vulnerando, a pesar de las advertencias, la Constitución. Bueno. Felizmente el Tribunal Constitucional corrigió. Ya van Pero- 2 veces. O sea, Mulder ha patrocinado 2 leyes Claro. que se han aprobado. 2 que el Tribunal Constitucional ha derogado. O sea, si uno es congresista de experiencia y el Tribunal Constitucional deroga tus propuestas, bueno, significa que no estás haciendo muy bien tu trabajo. Y además, O sea, tienes un problema, y ¿no? además Rosa María, en el caso de los medios de comunicación, su iniciativa legislativa fue para licenciar a la prensa. Claro, claro. Entonces, hemos estado, todavía estamos en riesgo. O sea, las iniciativas no son precisamente pues democráticas, ¿no? Exactamente. Silenciar a la prensa no parece muy democrático. Reforma política. Pedro Cateriano es, tal vez ustedes no lo sepan, profesor de Derecho Constitucional hace muchos años en la Universidad de Lima. Y obviamente es una persona que ha llevado la teoría a la acción. La cuestión de confianza, digamos, en el Perú se inauguró justamente porque él la conocía y todos los que hemos estudiado Derecho Constitucional a fondo la conocemos, la llevó a la práctica, cosa que no se hacía en el Perú. Y a partir de ese gesto ha terminado siendo, sobre todo para este gobierno, un instrumento de acción política, ¿no? Exacto. ¿Qué piensa esto? Por ejemplo, en la cuestión de confianza la mantiene, pero lo que establecen lo que ha establecido la comisión en un esfuerzo por, como me dijo ayer Fernando Tuesta, reducir un poco las armas de ataque, es que ya no se pueda censurar ministros, que los ministros ya no tengan responsabilidad política, sino que solo el jefe de gabinete tiene responsabilidad política. Entonces mantienen la estructura, pero reducen mecanismos, instituciones parlamentarias que estaban en el esquema presidencial peruano. ¿Qué piensa de eso? A ver, el problema de nuestro sistema, del diseño de nuestro sistema constitucional ha sido la falta de equilibrio entre los poderes Claro. legislativo y ejecutivo. Bajo la vigencia de la Constitución del 33, el legislativo bicameral, ambas cámaras interpelaban, censuraban o negaban confianza. Así es. Y cae Esto- Bustamante, Claro, cae Belaúnde. entonces, cuando no había mayoría parlamentaria, cuando el gobierno no tenía mayoría parlamentaria propia, ocurrió lo que tú acabas de mencionar. Cayó Bustamante y Rivero y cayó Belaúnde. Belaúnde. En la Constitución del 78, en la Constituyente del 78, que aprueba la Constitución del 79, se incorpora el mecanismo de la disolución, pero solamente de la Cámara de Diputados si ésta censuraba o negaba confianza a 3 consejos de ministros. Claro, era mucho, ¿no? El Senado no se disolvía porque no interpelaba, no censuraba ni extendía confianza. Y cuando se presentó la crisis, Fujimori pudo disolver Era constitucionalmente diputado. la Cámara de Diputados, Haciendo confianza en sus proyectos de ley. Claro. pero optó por el golpe de Estado. Luego, cuando se redacta la Constitución vigente y ya tenemos el Parlamento unicameral, se reduce a 2 Gabinetes y el Parlamento es uno, se disuelve Claro. todo y queda la comisión permanente. Entonces, pero hemos visto que en la práctica, con el gobierno,
de Kuczynski sobre todo. Claro, Toledo también y Humala, las dificultades que tuvieron para gobernar sin mayoría parlamentaria. Claro. Pero la cosa es más crítica con Kuczynski. Y cuando Kuczynski quiso, o por lo menos se le planteó esta iniciativa en el momento crítico, yo recuerdo una columna tuya sobre, sobre Jaime Saavedra, que era ese el momento para plantear la cuestión de confianza, y si el Parlamento no se la daba, disolver constitucionalmente el Congreso. En ese momento tenía cerca 57-58% de aprobación. Kuczynski no lo hizo. Tonto completo, sí. Y luego, ¿qué es lo que aconteció cuando cae Kuczynski luego de la segunda vacancia que forzó su renuncia? Los fujiapristas, a través de Mulder, violan la Constitución y alteran el criterio. ¿Y qué decía Mulder? Que la confianza de Zavala no valía. No valía. No solamente eso, sino que la confianza era solo para, como era, líneas generales de gobierno, no para proyectos de ley, no para interpelación de ministros, no te pases. Pues, entonces se produce una distorsión total. Ante ello, ¿qué es lo que debería existir en teoría? Que el presidente ejerza el derecho de disolución sin prerequisitos, como lo establece la Constitución, que es tal como ocurre en el sistema parlamentario puro. Si el Congreso hostiga, no es viable, disuelve y se convocan elecciones. Es el pueblo el que decide. Pero acá estos prerequisitos han, en la práctica, probado que tal como se ha redactado, y sobre todo cuando tienes congresistas que son violadores de la propia Constitución, que no respetan ni el espíritu y la letra del texto constitucional, corres estos riesgos. Interesante, porque la Constitución del 93 ha permitido que no haya golpe de Estado. En la del 33 y el 79 no te quedaba otra. Tal vez en la del 79 te quedaba otra, pero en la del 93 aguanta el sistema. Y eso, aunque parezca mentira, es que tengamos 19 años de democracia con gobiernos que no han tenido mayoría en el Parlamento, es notable, ¿eh? O sea, bueno, cuesta. Claro que cuesta. Y le cuesta al país, obviamente. Mucho al país, pero a lo que me refiero es que es sumamente complicado el ejercicio de esa atribución constitucional. Es muy complicado. Muy complicado. Entonces hay dos opciones. O se le otorga al presidente esa facultad sin prerequisitos. Al estilo parlamentario inglés. Claro. O si no, se suprime y hay renovación parcial del Congreso. Que lo están proponiendo. ¿Por qué razón, Rosa María? El tiempo también ayuda a comprender ciertos hechos históricos y políticos. Claro, es importante tener una mayoría parlamentaria para que un gobierno impulse proyectos. Claro. Pero ¿y qué pasa cuando tienes una mayoría violadora de la Constitución como la que tenemos ahora? Claro. Tenemos que aguantar 5 años a esa agrupación política. Entonces creo que la renovación parcial a mitad del mandato es una propuesta interesante, claro, que habría que debatir. Y que está en el proyecto de ley. Entonces, efectivamente, los proyectos tienden a acentuar el presidencialismo, eso es clarísimo. Porque además las elecciones parlamentarias son en segunda vuelta, ya no son en primera vuelta. Tienes 6 meses para evaluar tus candidatos, y además de 6 meses para evaluar tus candidatos, o 5 meses para evaluar los candidatos, tienes la posibilidad de que ya sabes quién va a ser presidente, está entre este y este, claro, y va a tender a aglutinar el voto alrededor de los posibles ganadores. Y lo que podría hacerse también, Rosa María, es que, por ejemplo, el mandato de la Cámara de Diputados sea de 4 años y el del Senado 6. Claro. Y que existan renovaciones parciales que tampoco coincidan con el periodo presidencial, que podría ser de 5 o de 4. Así es. Creo que ese es un tema también que hay que debatir. Claro. Los 5 años son largos, ¿no? Largos, muy largos. Usted ha sido primer ministro 2. No, yo he sido ministro de Defensa casi 3 años. Claro. Y primer ministro año y 4 meses. O sea, ha estado casi 4 años y 4 meses en el poder. Es un montón de tiempo. Sí. Y con 2 interpelaciones. No, sí. Por eso las canas. Bueno, muy bien. Nos tenemos que ya despedir. Todos me dicen, nos vamos. Pero siempre es un gusto tener acá a Pedro Cateriano repasando varios temas, ¿no? Me preguntan si el doctor Cateriano ve en el perfil, ¿cree usted que
el presidente de la República, Martín Vizcarra, en algún momento puede hacer cuestión de confianza? Bueno, es una atribución que tiene el presidente del Consejo de Ministros de acuerdo a la Constitución y naturalmente la podría conversar de acuerdo a las circunstancias el planteamiento. Ahora, ojo, el presidente del Consejo de Ministros va a concurrir al Parlamento para obtener el voto de confianza y en el programa de gobierno que va a exponerle al Parlamento podría incorporar en ese punto los proyectos de reforma. Así es, si Porque, quisiera. Si quisiera. Si quisiera, yo creo que no quiere, pero eso es otra cosa. Pero ya que me preguntan. Claro, sí, claro. Eso es posible. Que dentro del. Porque, ojo, ¿qué dice la Constitución? Que se expone el programa de gobierno y las principales medidas que el gabinete considera necesarias para la gobernabilidad del país. Si en este momento el propio presidente Vizcarra públicamente ha exhortado al Parlamento, porque no es que lo ha pechado, ¡no! Hace 7 meses está encarpetado el tema de la justicia, de la reforma, lo que ha hecho el presidente es una exhortación pública. Además, el ejercicio regular de un derecho no es una amenaza. Lo que podría hacer Salvador del Solar es, en ese programa de gobierno, la próxima semana, incorporar como medidas que la propia Constitución dice que plantea los proyectos. Podría, claro. Y ahí vamos a ver si los señores parlamentarios... Claro. No es la primera vez, hay que decirlo, no es la primera vez que un ministro pediría confianza para proyectos que presenta. Sí, claro. Además no, lo que se ha hecho muchas veces es que el primer ministro llega y pide que se traten sus proyectos con carácter de urgencia. Sí. Eso es lo mínimo, ¿no? Sí. Y los presenta, ¿no? Bueno, ese es un derecho que también establece Así la es. Constitución en favor Obviamente, del Ejecutivo. el carácter de urgencia es... hay toda una interpretación parlamentaria sobre qué pero carácter además de hemos urgencia. visto cómo tramita, cuál es el criterio que tiene este Parlamento para tramitar las urgencias del Ejecutivo. Las urgencias ¿no? del Ejecutivo, imagínense ustedes, las normas de la reforma judicial están esperando ahí a que algún día se aprueben. Pero tranquilamente podría ser, repito, eso, Salvador del Solar. Podría hacerlo. Muy bien. Nos vamos, Nos Rosario. vamos, Gracias. nos vemos mañana. Adiós. Cuídense mucho. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.